Bueno, pues vamos a buscar nuestras Biblias en 1 Corintios 2:12. Va a haber dos pasajes como claves y luego ya más pasajes, pero es 1 Corintios 2:12 y 2 Corintios 1:12. Si alguien quiere buscar uno y otra persona otro, para que me ayuden. Bien, y en 1 Corintios 2:12 dice... Primera de Corintios 2, 1 y 2, perdón. Primera de Corintios 2 dice: Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y en 2 de Corintios 1:12 dice: Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y muchos más con vosotros. Dice, y bueno, la plática que les quiero dar no le puse un título, solamente es acerca de la palabra que no proviene del hombre, sino que proviene de Dios, la sabiduría de Dios y por lo tanto el Evangelio de Cristo, ¿sí? Entonces, aquí vamos a ver algunas cosas sobre la sabiduría, que tiene que ver la sabiduría de Dios y el predicar a Jesucristo. Y ahí podemos entrar en una como diferencia, porque algunos tenemos el concepto de la sabiduría del hombre, que es la que nosotros podemos tener, que esperemos que no, la sabiduría de Dios, que es la que se nos da cuando viene sobre nosotros el Espíritu Santo, y por lo tanto el predicar a Jesucristo. Entonces dice en 2 de Corintios 1:12 que nuestra gloria es ese, el testimonio de nuestra conciencia, que proviene de la sabiduría que viene de Dios, ¿sí? Entonces en 2 de Corintios 1:12 dice: el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no de nosotros, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios también, nos hemos conducido en el mundo y muchos más con vosotros. Y también está hablando de el testimonio, ¿verdad? Dice, el testimonio de nuestra conciencia y cómo nos hemos conducido y por lo tanto hemos predicado a Jesucristo. Entonces, si buscamos, les voy a pedir que busquemos Santiago 3. Santiago 3, del 13 al 15, bueno, al 17, dice: ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y luego adhiere en el 18, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz, ¿sí? Entonces ahí nos está dando una descripción de lo que es la sabiduría humana, que dice que es terrenal, animal y diabólica, dice. Y también nos da la sabiduría que proviene de lo alto, que es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y bueno, podemos ver que la sabiduría humana es una cosa y la sabiduría de Dios es otra cosa. Y el predicar a Jesucristo tiene que ir junto con la sabiduría que Dios nos está dando.
¿sí? Como dice en 1 Corintios 2, 4. Vamos a buscar, bueno, sí, pueden buscarlo por favor. 1 Corintios 2, 4. Pablo vuelve a mencionar. Él dice al principio que él se propuso no saber otra cosa que no fuera a Jesucristo, porque a donde él iba a predicar, todos o debatían sobre un tema, les gustaba mucho debatir, o les gustaba pelear, o les gustaba discutir. Entonces él dijo, yo me propuse solamente saber de Jesucristo y predicar a este crucificado. Y dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y bueno, ¿a qué es a lo que quiero llegar? Si ya lo han notado cómo va el proceso de todo esto, es cómo debemos nosotros dirigirnos a los que enseñamos, ¿sí? Pablo insistía mucho en que él no iba a llegar a los demás con palabra persuasiva, que no iba a llegar a los demás con palabra de hombre, con sabiduría de hombre, dice, tampoco con contención, sino nada más saber y predicar a Jesucristo. Entonces, esta es una invitación para nosotros a hacer lo mismo, a seguir así mismo como Jesucristo se predicaba a sí mismo, solamente a Él, no había otro, porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces Él se predicaba a sí mismo, y Pablo predicaba a Jesucristo, no se predicaba a sí mismo porque sabía que Jesucristo era la verdad. Y a nosotros nos invita que también prediquemos a Jesucristo sin adherirle otra cosa que no provenga de Él. En el versículo 6 y 7 de 1 Corintios 2 dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y ustedes se pueden dar cuenta cuando hay alguien maduro, empiezas a hablar sabiduría. La sabiduría que viene de Dios, no la sabiduría del hombre. Dice, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¿Sí? Entonces ahí Pablo está hablando, sí hablamos sabiduría, pero no hablamos la sabiduría del hombre, sino la de Dios. Y en el 10 podemos leer el versículo 10, dice, ¿quién nos la reveló? Dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces ahí podemos saber cuando la sabiduría pasa de nosotros, humanos, que nos puede vencer lo animal diabólico que decimos nosotros. Ay, eso es una exageración, pero puede suceder, a la sabiduría de Dios, que Dios la revela a nosotros por el Espíritu. ¿Sí? Entonces, dice, como dice en 2 Corintios 1:12, con sencillez y sinceridad de Dios, y estos son aspectos que nosotros debemos de tener cuando predicamos la palabra: sencillez, sinceridad de Dios, gracia de Dios. Y en el versículo 13, si alguien puede buscarlo, en 2 Corintios 1:13, y lo puede leer. Porque no os escribimos otras cosas de las que leéis, o también entendéis, y espero que hasta el fin las entenderéis. Ahí dice, explica Pablo por qué nos está hablando esta palabra. Y dice, porque no les he escrito otra cosa más que estas, y estas para que las entiendan hasta el fin. Dice, para que las entiendan hasta el fin. ¿Y cuál es el evangelio que nosotros predicamos? Y me sonaba mucho cuando lo estuve pensando ayer, me sonaba mucho con lo que dijo Cindy, que ella hablaba de... ¿Sí fue ayer? Sí. Ella hablaba sobre Jesucristo y se basó en Juan, y dijo que
el verbo, ¿verdad? El principio era el verbo y el verbo era Dios, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y entonces ella hablaba de Jesucristo y nos decía que predicáramos a Jesucristo. Y entonces cuando ella estaba hablando, yo decía, ay, se parece un poquito a lo que yo quiero hablar mañana. Y le pregunté a Juna que cuál era la base, porque no quería que fuera la misma base. Pero no era, pero hablaba sobre lo mismo, porque la palabra habla sobre lo mismo. Es Jesucristo el centro de la palabra. Y el evangelio que nosotros predicamos o que debemos de predicar lo menciona Pablo en 1 Corintios 15. Y Pablo está hablando a diferentes personas. Entre ellos se menciona a los creyentes, a los judíos y a los que no creían en la resurrección también. Pero dice: el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y en el cual también perseveran, por el cual asimismo, si retenemos la palabra que les he predicado, son salvos y no creyeron en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Y ahí viene el evangelio que Pablo predicaba y que lo menciona muchas veces en otras partes. Él siempre insistía en predicar a Jesucristo, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, y luego empieza a dar una descripción de lo que pasó. Pero él decía: Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó al tercer día. ¿Sí? Ese era el evangelio que Pablo predicaba. Y nosotros, ¿qué nos hace a nosotros poder predicar este evangelio que nosotros queremos predicar? Porque no queremos predicar otra cosa que no sea la palabra de Dios. Y vamos a ver varias cosas que nos hacen predicar la palabra. En 2 Corintios 3, 1 y 2. Le voy a pedir a alguien que lo lea, si lo puedes leer, Juan Carlos. 2 Corintios 3, 1, 2 y 3. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y luego sigue diciendo: y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No, ahí empieza. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. ¿Sí? Dios es el que nos hace competentes para predicar la palabra. Ese es el primer punto. Después dice que nosotros tenemos el ministerio según la misericordia de Dios en 2 Corintios 4, 1 y 2. Dice: nosotros tenemos el ministerio según la misericordia que hemos recibido, y por eso no desmayamos en predicar el evangelio. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Nos recomendamos, y dice en el anterior que somos carta expedida por Cristo, ¿sí? Nosotros. También menciona en 1 Corintios 2:12 que tenemos el Espíritu de Dios, y era el que leímos ahorita, ¿verdad? Tenemos el Espíritu de Dios y que Él nos los revela, revelado por Dios. Y también en el 3:9 nosotros, dice Pablo, que nosotros somos colaboradores de Dios y labranza de Dios. ¿Sí? Bien, entonces volvemos un poquito a lo que mencionaba de la sabiduría que proviene de Dios,
Y dice, ya lo leímos en 1 de Corintios 3, si alguien lo puede buscar, pero ya leímos los pasajes. No, creo que ese no lo hemos leído. 3, 18 al 19. Solamente vamos a leer unas cosas. Dice: Nadie se engañe. Si alguno entre vosotros se cree sabio según este mundo, hágase necio para llegar a ser sabio, pues la sabiduría de este mundo es necedad a los ojos de Dios. En efecto, dice la Escritura, el que prende a los sabios en su propia astucia. Y también el Señor conoce cuán vanos son los pensamientos de los sabios. Nadie se engaña a sí mismo, ahí dice, ¿verdad? No nos engañemos a nosotros mismos de lo que nosotros predicamos, porque dice que la sabiduría de este mundo es insensatez para Dios. También en el 21 menciona: así que ninguno se gloríe en los hombres. Y bueno, ¿por qué estoy diciendo todo esto? No porque nosotros lo hagamos, para que no nos suceda en un futuro, porque es muy fácil que nos suceda esto en las iglesias en donde estamos enseñando, que vengan personas que nos digan: no, excelente pastor, lo hizo excelente, no, todo lo que dijo es perfecto, ¿verdad? Por así decirlo. O incluso al revés, que te diga: no, ¿sabe qué, pastor? No me gustó. O que empiece a hablar a espaldas de ti, de que, hombre, predicó bien gacho el pastor, no, se la bañó, no, esta palabra no es para mí, no la recibo. Y entonces dice: no nos engañemos a nosotros mismos, ni en ser tan aptos, como dice, tan competentes por nosotros mismos, porque no lo somos, ni tampoco no serlo. O sea, llegar a un nivel de bajarnos tanto que ya no prediquemos la palabra porque la gente nos está pidiendo otra cosa, porque ellos desean, ¿no? Y ahorita nos pasa en estos tiempos, al igual que con Pablo le pasaba. Él decía: yo no les voy a hablar palabras persuasivas, aunque ustedes quieran escucharlas, yo les voy a predicar a Jesucristo. Aunque él sabía que ellos le estaban pidiendo otra cosa, que a lo mejor quería que hablara de prosperidad, como ahorita, que quería que hablara de finanzas, que quería que hablara de la familia, no sé. Entonces él decía: no, yo les voy a predicar a Jesucristo. Porque ahí, y entonces empieza a decir que nosotros no somos competentes por nosotros mismos, somos servidores de Cristo. En 1 de Corintios 4:1 lo menciona, y administradores de los misterios de Dios. Y después dice que nosotros debemos de vivir el Evangelio en 1 de Corintios 9:14. ¿Si alguien lo puede leer? Del mismo modo, también el Señor ha ordenado que los que predican el Evangelio vivan del Evangelio. Vivan del Evangelio. Bueno, él está hablando de si él era apóstol, ¿verdad? Es cuando está diciendo: no soy yo apóstol. Bueno, ahí me equivoqué en la cita, perdón. Y después dice que Pablo corría la carrera y decía: de tal forma corran la carrera que obtengan el premio. O sea, siempre él insistía: si tú vas a compartir el Evangelio de Cristo, tú tienes que vivir el Evangelio de Cristo y correr la carrera, esta carrera que nosotros llevamos todos los días, al igual que a los que les enseñamos y al igual a los que nos enseñaron a nosotros. Siempre debemos de correr la carrera y tratar de obtener el premio. El 26. En el versículo 26, 24 y 26 dice eso. El final del 24 dice: corred de tal manera que obtengáis. Y está hablando del premio. Bien, ahora, entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer para poder diferenciar entre la sabiduría del hombre y la sabiduría de Dios? Porque aquí hay algo muy importante que dice la palabra, que en 1 de Corintios 1:24, y ese sí me gustaría que todos lo buscaran, porque esta es la clave de la sabiduría de Dios, ¿sí?
Dice en 1 Corintios 1:24, dice: mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Sí? Entonces nosotros podemos ver que Cristo es la sabiduría de Dios y Cristo es a quien nosotros necesitamos primero para poder compartirla con los demás. ¿Sí? Dice Proverbios 9:10, si alguien se lo sabe de memoria. ¿No? El del temor de Jehová es el principio de la sabiduría. ¿Sí? Dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, ¿verdad? Dice. Entonces, si nosotros queremos buscar la sabiduría que proviene de Dios, nosotros debemos de encontrar a Cristo, porque Él es la sabiduría. ¿Sí? Amén. Dice el versículo, ahí también dice en 1 Corintios 1, en el versículo 30, dice que nosotros estamos en Cristo, dice, mas por Dios nosotros estamos en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Y está hablando de quién? De Jesucristo. Se nos hizo, el cual se hizo a nosotros, se hizo por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Entonces podemos ver que si estamos buscando la sabiduría de Dios para poder compartirla, necesitamos encontrarnos con Jesucristo. ¿Sí? Necesitamos, para poder predicar a Jesucristo, necesitamos encontrarnos con Jesucristo. Y a lo mejor escogí un versículo muy raro para decir que esa es la sabiduría. Sí está hablando de la sabiduría de Dios y está hablando también, podemos decirlo, que es, por tanto está hablando de Jesucristo. Es Santiago 1, 5 al 6. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Ahí está lo que nos está diciendo Santiago, que dice que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, dice, el cual da conforme. ¿Sí? Él da ampliamente, da conforme a lo que nosotros le pidamos, siempre buscando que Jesucristo es lo que necesitamos primero. Y si necesitamos más pasajes, porque ahorita a lo mejor estuve mucho con los pasajes, podemos ver que, bueno, ya nos lo han dicho antes, yo creo, que nos han dicho antes que toda la palabra, el tema central es Jesucristo y la redención que vino por medio de Él crucificado, y que lo único que necesitamos es a Jesucristo, porque decía, Pedro le dijo a Jesús, le dijo, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿Verdad? Le dijo, no hay a donde podemos ir, solamente tú eres el que nos da la vida eterna. Y bueno, para terminar quisiera comentarles que la sabiduría que menciona en la Biblia viene también de pericia, y es la cualidad de buen juicio a partir de la experiencia, la observación y la reflexión. Son tres cosas que nos dan la sabiduría, pero la sabiduría que proviene de Dios nos prepara para anunciar el Evangelio, el verdadero, a Jesucristo. ¿Sí? Entonces vamos a repasar los conceptos que aprendimos ahorita sobre cómo debemos de presentar nosotros el Evangelio, y decían varias cosas que debíamos de hacerlo. Era con sencillez y sinceridad de Dios, la gracia de Dios, no de nosotros, la demostración del Espíritu y del poder, demostrar con nuestros actos, nuestro testimonio, que decía, nuestro testimonio, el testimonio de nuestra conciencia.
la buena conducta y la sabia mansedumbre. Contraria a la sabiduría terrenal, animal y diabólica, está la sabiduría de Dios, que es pura, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. ¿Sí? Y bueno, a lo mejor es algo muy, no sé cómo lo vean ustedes. Es algo que a mí, cuando lo estaba haciendo, lo terminé a hacer ayer, me habló mucho acerca de cómo yo me estaba dirigiendo hacia los demás, cómo estaba presentando yo el Evangelio de Jesucristo, y me recordó cómo debo de seguir haciéndolo. Y a mí me da mucha alegría, me da mucho gusto ver a los chavos que están yendo acá con los muchachos de Cuauhtémoc, porque ayer que se salieron en la noche, porque yo puedo ver que de alguna manera ustedes están enseñando la sabiduría de Dios, el cual es Jesucristo, ¿verdad? Y bueno, les voy a invitar a que hagamos una oración para que todas estas palabras se guarden en nuestro corazón y también las podamos poner en práctica.